Ahora vamos a hablar de economía, de inflación, porque salió el índice de inflación en Bahía Blanca para abril, se hizo esa medición. Vamos a hablar con Jerónimo Echeverri, que es del Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca, Argentina, CREBA, y él nos va a contar un poco sobre esto. ¿Qué tal, Jerónimo? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, inflación... Discúlpame. Sí. Ahí me estaba escuchando mientras hablo, no sé si por ahí pueden tratar de solucionar de alguna manera. Igual ahí no me escucho, o sea, cuando te saludé nada más me escuchaba de fondo. Ahora está todo ok. ¿Ahí escuchas bien? Ahí escuchás. Un lujo. ¿Un lujo? Bien. Bueno, sí, perfecto. Sí. Ahí está. Bueno, Jerónimo, inflación en Bahía Blanca en abril 2,6 dio. Sí, así es, 2,6%, levemente por debajo de lo que había registrado en marzo. Si uno mira un poco para atrás, estos eran ritmos que se venían dando en años anteriores, es decir, marzo siempre solía dar por encima de abril, con lo cual, digamos, en ese sentido no nos ha sorprendido esta desaceleración, que no fue de gran magnitud, pero la desaceleración al fin. En ese sentido, los primeros 4 meses del año en Bahía iniciaron con una inflación de 11,1%, un poquito por encima del mismo periodo del año 2025, que era 10,4%, pero lo que es el interanual, si uno mira los últimos 12 meses, está estable hace unos 4 o 5 meses, alrededor del 30-31%. Esa es un poco la situación en este momento en términos inflacionarios. Y en lo que tiene que ver con capítulos, ¿sí?, del índice, tenemos por un lado transporte y comunicaciones, que estuvo por encima del nivel general, un 4,4%, esto básicamente afectado por el efecto arrastre del combustible, el aumento muy significativo que tuvimos en los surtidores el mes pasado, que, digamos, como sucedió en la segunda quincena, nos impactó a medias en la inflación de marzo. Esto lo estamos viendo ahora, el restante, digamos, efecto residual, lo estamos viendo ahora en abril. Ese va a ser un rubro que el mes que viene se va a ver con un incremento en Bahía Blanca porque aumenta el boleto colectivo. Probablemente tenga que ver algún efecto, pero, digamos, en lo que tiene que ver con combustible, ya lo vamos a tener saldado en el mes que viene, salvo que haya un aumento nuevo, digamos, en lo que tiene que ver con mayo, que por ahora no lo estamos registrando. En teoría no debería mover el amperímetro. Sí, lo que vos mencionás, si ya está confirmado, digamos, este aumento del boleto colectivo, obviamente va a impactar en este capítulo, sí, claramente. Sí, va a ir aumentando de a poco el boleto. Creo que ahora se va a 1.800 y al cabo de 3 meses se va a ir a 2.000. Y sí, no sé si, creo que ahora está en 1.500. El aumento en porcentaje parece importante. Sí, eso va a pegar también en lo que es regulados. Sí, que si bien en los primeros 3 meses del año había estado bastante, digamos, aumentos importantes, en este mes de abril morigeró bastante el aumento, sí, pasó de 4,1 en marzo a 2,6 en abril, pero bueno, si esto se materializa como vos mencionás, va a volver a tener un impacto en el regulado. Pero bueno, volviendo a lo que tiene que ver con los capítulos, educación se mantuvo en segundo lugar con 3,8. Esto tiene que ver con aumentos en educación formal, ¿sí?, las cuotas de los colegios, que no terminaron de incrementarse en marzo en, digamos, por 100. Algunos colegios terminaron de hacer sus incrementos de son las cuotas en abril, y otros servicios educativos, como algunos cursos y demás, en 3%. Estas fueron las principales variaciones en educación. Y para completar, digamos, el panorama, salud se posicionó en tercer lugar con 3,1. Ahí hubo incrementos variados, pero los más significativos fueron en servicios médicos y odontológicos, en 4,3, servicios prepagos y auxiliares, y las prepagas famosas, 3,6, y medicamentos, 2,2. Puntualmente, este fue el podio, digamos, por decirlo de alguna manera, de capítulos de lo que tiene con el índice de precios al consumidor.
¿qué es lo que a lo largo de la historia que tiene el CREVA midiendo la inflación en Bahía Blanca, qué es lo que más se siente en Bahía? ¿Alimentos, educación en general? ¿Qué es lo que más pega? Y si hay muchas diferencias entre barrios. Bueno, el principal capítulo, digamos, históricamente, no solo del índice de precios que confeccionamos nosotros, sino me animaría a decir, de lo largo y ancho del país, es de alimentos y bebidas. Y por una razón de que el capítulo de mayor ponderación, de mayor peso, Claro. el que más gasto se lleva del total, digamos, de los hogares, por razones obvias, ¿no? Necesitamos justamente comer y tomar para poder sobrevivir. Después el resto se va viendo, ¿no? Es una cuestión hasta biológica, si se quiere. Obviamente que el porcentaje, digamos, del gasto total que se lleva alimentos de vida ha ido variando a lo largo del tiempo, pero innegablemente ha sido siempre el de mayor peso, el de mayor relevancia. Y después, respecto a tu pregunta en cuanto a los barrios, no tenemos un dato, digamos, objetivo como para proporcionarte, pero posiblemente tengan alguna diferencia en cuanto a la localización geográfica, seguramente. No lo podría aseverar, digamos, de forma 100% certera, ¿no? Debería ser así. Sí, yo a veces que voy a algún barrio, yo vivo acá en el centro, noto diferencias entre el kilo de papa, por decir algo, de lo que sale en un comercio del centro en lo que sale en una verdulería de barrio. Posiblemente esté relacionado con el alquiler, con algo de eso, ¿no? Sí, puede ser que tenga que ver, digamos, costos fijos que no claro, son, digamos, exacto. en ciertas localizaciones no son de la misma magnitud que otras, y eso termina impactando en la estructura de precios. Eso puede ser. De todas maneras, digamos, nosotros nuestro reglamento lo realizamos en grandes cadenas de supermercados, con lo cual estas variaciones o digamos, los efectos de lo que vos mencionás como almacenes o comercio de barrio, en ese sentido no los captamos, porque obviamente utilizamos, claro, digamos, sí, los puntos de venta más voluminosos por razones de cercanía, de representatividad también, digamos. No es la misma cantidad de consumidores la que acude a un hiper o a un supermercado que a un comercio de barrio. Digo, no le saco relevancia, obviamente, a los precios que puedan llegar a existir en este tipo de comercio, pero sí el mayor volumen de transacciones, de consumo está en las grandes cadenas de supermercados, obviamente. En cuanto a la inflación, es medida por los consumos que hacen las personas, ¿no? ¿Han bajado los consumos? No te podría mencionar un dato puntual. En Bahía no tenemos mediciones de consumo específicas. Sí hacemos algún estudio, pero puntual. No tenemos mediciones sistemáticas, digamos, como si lo hacemos con los precios en cuanto al consumo. En ese sentido, digamos, no te podría precisar un guarismo o un dato específico. Bien, bueno, hay una controversia sobre algunos economistas que hablan de que la inflación es un fenómeno monetario, hay otros que dicen que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Cuál es la realidad? ¿Es monetario? ¿Es multicausal? Es un fenómeno monetario en el largo plazo, y en el corto tenés shocks o variaciones que te pueden mover de una tendencia, pero obviamente que en el largo plazo tenés una relación directa entre oferta y demanda de dinero, mercado de dinero, justamente. Esa es la realidad. Después, como te menciono, cuando tenés, por ejemplo, un conflicto bélico como el que estamos atravesando, que dispara el barril de petróleo, lo lleva por encima de los $100, eso te repercute, por ejemplo, en el surtidor, en más de un 20% de aumento. Más allá de que vos tengas el mercado de dinero ordenado, vas a tener un shock. El tema es que ese shock es pasajero, debería durar lo que dura justamente este conflicto en este caso, ¿no? Puede ser 1 o 2 meses y debería después diluirse. Si vos tenés bien ancladas las expectativas, tenés un mercado monetario ordenado y fiscalmente no tenés grietas, digamos, eso debería normalizarse en el mediano y largo plazo. Por eso el comentario que te hacía.
Bien. Bueno, medía la inflación ya en Bahía Blanca en 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, y miden la interanual. Más o menos, ¿cuánto calculás vos que podría ser la inflación a lo largo de 2026 si más o menos las cosas siguen en este orden? A ver, si proyectás la inflación de los primeros 4 meses hacia el resto de 2026, estás en alrededor del 38%. El tema es que tu supuesto, digamos, es un poco pesimista. ¿Por qué? Porque vos tuviste correcciones tarifarias en los primeros meses. Claro. Este incremento, digamos, bastante significativo en lo que es las naftas, como mencionamos anteriormente, y correcciones, digamos, también en lo que es, por ejemplo, tarifa de colegio, que se dan en esta primera parte del año. El resto del año no solemos tener estos incrementos, con lo cual, digamos, asumir que la inflación se va a comportar de la misma manera en los próximos 8 meses, que es lo que se hizo en el primer 4 meses, es un poco, digamos, pesimista, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el número va a estar un poco más cerca del 30, pero bueno, no podríamos precisar, digamos, de forma muy certera datos hacia fin de año, porque de nuevo, digamos, al inicio de este año nadie pensaba que iba a haber una guerra en Medio Oriente que iba a hacer que el barril de petróleo se fuera arriba de los $100, y eso te cambia muchísimo las expectativas, las perspectivas y demás, con lo cual deberíamos tomar, digamos, con cautela un poco este tema de las proyecciones, ¿no? Y de proyectar a futuro, sobre todo en un país como el nuestro, con tanta volatilidad, ¿no? Bien, lo último que te pregunto, Jerónimo, estamos hablando con Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, acerca de inflación. Los salarios parecieran no ir al mismo ritmo que la inflación. Cuando se hacen paritarias por ahí quedan un poco por debajo de las paritarias. El darle un aumento de salarios acordes con la inflación, ¿desestabilizaría mucho, haría crecer mucho la inflación? No creo que tenga que ver por ese lado. Realmente no creo que sea esa la situación. Pero bueno, obviamente estamos hablando sobre una impresión, digamos, personal en este caso. La realidad es que el poder adquisitivo del salario está bastante, digamos, deprimido en ese sentido, y digamos, estos meses igual que vienen, entiendo que va a haber una recomposición, pero no creo que llegue a digamos, compensar toda la pérdida que tuvimos en los últimos 3 o 4 meses. Entiendo que nos va a dejar a medio camino, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Ustedes ahí en el CREVA piden una paritaria parecida a lo que dan ustedes? No, nosotros tenemos otro convenio, no es discrecional, digamos. Está bien. Bueno, Jerónimo, te agradecemos mucho con Ramiro y todo el equipo, y te mandamos un saludo a vos y a todo el equipo del CREVA, que realmente hacen un laburo impresionante informándonos de cómo es la inflación en Bahía Blanca, que a veces está bueno diferenciar lo que pasa en el pago chico con lo que pasa en el país. Un gran abrazo. Seguro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, estamos a la orden cuando informen.